Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolo desde la ciudad de Boston. Hoy día domingo, con mucha nieve acá en la ciudad de Boston. La nieve a veces inspira, muchas veces para pensar, para repensar, para analizar algunas situaciones que se dan en el mercado, en la vida diaria, en todo lo que tenemos alrededor, ya sea en la parte personal o en la parte profesional. Tú sabes que venía pensando en el tren. El tren para mí es una excelente forma de analizar y de meditar y sacar conclusiones mientras voy escribiendo algunas notas en mi equipo móvil. Y bueno, llegué a la conclusión que hay muchas personas alrededor del mundo que saben mucho, ¿no? Algunos son conocidos y algunos no son conocidos. Pero el día de hoy, en este micro podcast, voy a hablar acerca de aquellas personas que no son conocidos. Voy a escribir a la par un artículo en Medium que se llama Microinfluencers, los médicos de cabecera en el marketing saben mucho. El marketing online. Tú sabes a lo que me refiero. Tú sabes que tiempo atrás, cuando yo trabajaba en la farmacéutica Merck, teníamos dos clases de médicos. En el Perú, por ejemplo, cualquier médico que durante la mañana se divide así. En la mañana el médico en Perú va al hospital a hacer su práctica de especialización. Es decir, por ejemplo, un anestesiólogo va en la mañana a hacer anestesiología, ¿verdad? Un radiólogo va a hacer radiología. Un otorrino va a hacer otorrinolaringología, etcétera. Y así, ¿no? Un alergólogo, ¿no? Van a su especialidad durante la mañana. Pero previamente, no me dejarás mentir, aquellas personas que lo saben, que todos los médicos, todos tuvieron, se graduaron de médicos cirujanos. Es decir, llevaron la profesión toda, ¿no? Se graduaron de médicos cirujanos, muchos de ellos no hicieron ninguna especialización y se convirtieron en los médicos generales, perdón. Algunos hicieron médico internista, algunos hicieron otorrinos, algunos hicieron alergistas, algunos hicieron inmunólogos, y así. ¿Ya? Eso es ya, o cirujano plástico, etcétera. Pero antes de eso siempre saben el tema de como médico cirujano. Entonces el médico cirujano sabe, como médico cirujano, independientemente de su especialidad, ¿no? Sabe lo que es un resfrío, sabe lo que es un dolor de cabeza, sabe cómo manejar la presión arterial, etcétera. Entonces, yo recuerdo que en la avenida Tacna, en Perú, en el centro de Lima, la parte más antigua de la ciudad, siempre pues estaban los consultorios antiguos, ¿no? De aquellos médicos que comenzaron años atrás, ¿no? Y que habían sido pues, como le dicen en el Perú, grandes leyendas, ¿no? Grandes maestros de los médicos actuales. Entonces, había médicos pues que en la mañana en el hospital, ya sea en el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Carrión, el Hospital... ¿Cuál? El Hospital Augusto Peleguía, el Hospital... No sé, muchos hospitales, ¿no? La Maternidad de Lima, ¿no? Perdón. Hacían ellos este tipo de práctica. Entonces, en la mañana. Y en la, no, y en la tarde tú como visitador médico tenías que ir a visitar a muchos de esos médicos, de repente distribuidos en la ciudad, a su consultorio donde muchos de ellos, muchos de ellos, por algo motivo, o porque les gustaba la práctica, o porque necesitaban dinero extra, o porque realmente tenían pacientes, o no, o porque eran médicos de cabecera. Entonces, hacían la práctica de la medicina general en, en la tarde. Entonces tú ibas al consultorio y encontrabas pues niños, adultos, ancianos, etcétera, para que el médico, por ejemplo, Pedro Pérez, vamos a poner un nombre, atienda. Pedro Pérez en la mañana en el hospital era posiblemente anestesiólogo y en la tarde hacía medicina general. Entonces, algo que me llamaba la atención y que venía pensando acerca volviendo al tema de la actualidad, de la tecnología y todo esto, acerca de los influencers y ahora los microinfluencers, es que, por ejemplo, ¿sabes qué interesante? Siempre, por ejemplo, algún colega de algún otro laboratorio me decía, ¿has visto el doctor González? Sí, oye, está pero lleno de pacientes. La palabra era lleno de pacientes. O sea, entrabas a la sala y obviamente entrabas y encontrabas 20, 25 personas.
de las cuales de repente, de esas 25 solamente 5 eran pues los pacientes, o 6, o 7. Los demás venían acompañando al paciente, ¿verdad? O sea, el niño estaba ahí con la mamá, porque la mamá no tenía con quién dejarlo, de repente. Entonces la gente mucho se lleva por la primera impresión. Lo que él es bueno, no estoy diciendo que es malo. Entonces te encuentras, abres la puerta del consultorio y encontrabas 25 personas. Entonces, de las 25 personas, obviamente, como lo decía hace un minuto, estaban pues, las mitad eran pacientes, ¿no? O sea, o menos de la mitad. Los demás eran acompañantes. Entonces, lo que me lleva esto es que el tema de los seguidores, ¿no? Entonces tú cuando ves y dices, wow, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto lo extrapolas al tema de los seguidores y dices, wow, fulano de tal tiene 100.000. Ahora, 100.000, ¿cuántos serán o clientes o realmente interactúan, perdón, con él en la network? Ese es uno. Dos, la pregunta que viene es también cómo, independientemente de la tecnología o no, cómo en el pasado también la gente se guía por la cantidad. O sea, los colegas decían, wow, increíble, ¿no? Sobre todo en el médico, pues, el médico que tenía bastantes pacientes lo calificaban como un gran potencial, pero a la larga podría ser cierto o no, pero de repente no era todo lo que quería ver ahora. O sea, tenía solamente, de los 25 personas que habían, solamente 10 eran los reales pacientes. Pero había el otro médico, aquel médico que estaba en su consultorio, que llegaba a previa cita, o sea, que era muy difícil encontrarlo, tenías que esperar, llamarlo por teléfono, quizá para encontrarte con él y poder hacerle la promoción, o coordinabas con él en el hospital para poder llevarle en la tarde a una hora puntual a su escritorio, a su consulta, a su oficina en el centro de Lima, en este caso, la información promocional. Entonces, ¿qué sucedía? Estos médicos, yo un día le pregunté a uno muy, muy viejito, no muy viejito, un médico anciano, retirado, podemos decir, de esa edad. Un tipo muy, muy inteligente. Y así habían muchos de esos médicos que la competencia los ignoraba. ¿Por qué? Porque ellos asumían, lo peor que puede hacer un ser humano es asumir. Entonces ellos asumían que el médico, porque no estaba nunca en su consultorio, en donde quedaba, por ejemplo, la avenida San Martín, 333, o qué sé yo, oficina 4, nunca estaba ahí, no tiene pacientes. No tiene pacientes. Mejor vámonos al doctor González, que tiene un montón de pacientes. Pero no sabían que ese doctor, vamos a ponerle un nombre, el doctor Jiménez, por ejemplo. El doctor Jiménez era médico de cabecera, muy leído, ¿no? Que visitaba familias. Entonces ese médico de cabecera se visitaba de repente, se visitaba unos 20 pacientes, ¿no? Durante la semana, qué sé yo, a comparación del otro médico, que cuando abría ese consultorio veía su montón, ¿verdad? Además de eso, este médico de cabecera, callado y perfil bajo, era un tipo leído, era una biblioteca. Tú le preguntabas cualquier cosa y el tipo te lo sabía. Y es más, cuando llegabas a su consultorio, cuando lo encontrabas, abrías la puerta y estaba sentado, sin pacientes, sin pacientes, o con uno o dos que estaban esperando. Pero eso sí era uno o dos. Abrías y lo encontrabas al doctor, le decías, doctor, ¿cómo está? Y lo encontrabas leyendo unos compendios, ¿sabes? O sea, y el tipo estaba analizando, yo recuerdo mucho hasta con lupa, lo miraba, me decía, hola doctor, le decía, ¿qué está revisando? Estoy revisando un tema de patología que un alumno me ha preguntado, me decía, wow, qué interesante, sí, y me sentaba a conversar y yo aprendía de ellos. Le decía, doctor, y cuénteme, ¿cómo es esto? Me decía, o sea, esto es esto, a diferencia del médico, con, entre comillas, un poco más de reputación o que era influencer, él no te daba tiempo, él no te enseñaba. ¿Quién te enseñaba? El que no tenía, entre comillas, pacientes. Yo los visitaba a ellos, ¿no? Los visitaba y mi perfil prescriptivo crecía mucho más. Y yo preguntaba, ¿por qué? Porque estos médicos se acordaban de mí. Se acordaban de mí. Realmente yo no soy la Banase ni nada por el estilo. Te estoy contando una experiencia personal, un storytelling. Este médico se acordaba de mí. Se acordaba de mí, de que yo era el único que lo visitaba, a comparación de los otros colegas por ahí. Había otros colegas que lo visitaban también,
pero no la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de los laboratorios se iba pues a los grandes, ¿no? Para generar rápido. Como toda gente, vamos a lo máximo. No, entonces yo hacía más horizontalidad. Entonces me demoraba un poco más en terminar mi trabajo, pero hacía más horizontalidad. Mientras solo otros terminaban rapidito y se iban a las casas, no, yo me quedaba un poco más tarde caminando por todo el centro de Lima, sitios peligrosillos, a visitar a mi médico. Entonces, hola doctor, hola, ¿cómo está Juan Carlos? O me decían Giraldo, no, hola, pasa. Nos sentábamos a conversar, conversa. Y me prescribían. Y me preguntaban en el laboratorio qué hacía, por qué mis recetas estaban creciendo. Le decía, porque visito a esos médicos que nadie visita. Yo les doy importancia a ese microinfluencer que llega con ese producto, va a llegar, con el producto que yo le vendía y que le promocionaba, va a llegar a sus alumnos y le va a decir, este producto. ¿Por qué? Porque el producto del otro laboratorio nunca lo había promocionado. Entonces, a lo que me lleva. Y un día le pregunté a un médico, influencer en el Perú, muy influencer, top, re top, de una de las mejores universidades del Perú, con clínica privada de un sitio lindo en Perú. Me lo encontré una vez en Estados Unidos, no voy a decir dónde, y le dije, doctor, una pregunta. Yo trabajé en esa época en Merck, y le pregunto al doctor, una pregunta. Sí. Me dijo, no me digas doctor, dime fulano. Hola fulano, ya fulano, porque ya no teníamos ningún tipo de relación profesional. Y me lo encontré acá en Boston, en un mall, en un centro comercial. Y le dije, hola, le dije, yo lo conozco a usted. Claro, me dijo, ¿tú trabajabas en Merck Sharp & Dohme? Sí, claro. ¿Qué haces acá en Boston? Yo vivo acá en Boston ya años. Le dije, oye, usted, yo venía a una conferencia, ¿no? De la especialidad de él. Oh, perfecto. Y le pregunté y nos sentamos en un café, él estaba con su señora, ¿no? Y la señora se fue al baño y aproveché y le dije, doctor, una pregunta, yo quiero hacerle directo, le quiero hacer directo, ¿usted por qué nunca prescribía mi producto, o el producto de X, o el producto de otra competencia? Y siempre lo del producto del laboratorio ABC, por ejemplo, ¿no? No voy a decir el nombre del laboratorio. Si quieres saberlo, envíame un email y yo te digo quién es, con nombre y todo. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque ellos me pagaron mi carrera. Entonces yo tengo que estar agradecido. Ajá. O sea, ok, perfecto, me dijo eso. Entonces yo después pensaba, o sea, este médico le vendió, o sea, prescribía de repente en contra de su, no sé si de voluntad, pero prescribía porque le habían pagado a la empresa. Entonces eso de repente funciona para los influenciadores ahora también, ¿verdad? O sea, la gente solamente promueve porque le estás pagando, ¿verdad? Entonces, eso también tiene su pro y su contra. Yo particularmente estoy semi en desacuerdo con eso, entonces no me agrada mucho. Pero volvamos al tema de los microinfluencers. Aquel médico, por ejemplo, vamos a llamarle médico de influencer chiquito, que nadie le daba bola. Ese es el que yo lo visitaba. De ese yo aprendía. Escúchame bien, de ese aprendía. Entonces ahora, traspolado esto al marketing online, así hay muchos médicos de cabecera acá. Muchos, que se mueven por la pasión del aprendizaje, que se mueven por la pasión de la enseñanza, que se mueven por la pasión de colaborar, porque ese médico colaboraba conmigo. Ese y los otros médicos igual a él, el micromédico, vamos a ponerle, ¿no? El microinfluencer médico. Entonces él recurría a mí, me llamaba y me decía, ¿puedes traerme esta medicina para esto? A mí. Le decía, doctor, ¿por qué? Solamente te prescribo a ti y a fulano y tal, que yo los conocía, a los colegas, ¿no? ¿Por qué? Porque son los únicos que me visitan. Entonces, los demás no, los demás se van pues donde los otros, pues, porque como dicen que tienen, no, y caminan, ya sacan el pecho, y no, y esto. Entonces, ellos se ganan. Y además, cuando habían conferencias, por ejemplo, en Perú, me daban a mí cierta cantidad de invitaciones, 20, 25. Yo los invitaba a ellos. Los invitaba, ¿por qué? Porque ellos habían sido buenos conmigo, ¿entiendes? Entonces, ellos me difundían mi producto en donde menos imaginaba. Y aquel que yo visitaba, también que lo visitaba los grandes, ¿no? Ellos no me prescribían. Porque como no les apoyaba, porque yo manejaba un presupuesto. Entonces decía, no, pues tampoco le voy a regalar la plata porque te llames Pedro Pérez y eres el semidirector del servicio social y el director del departamento. No, pues ahí hay muchos abajo que también son buenos, sino que por A o por B motivos en la vida o circunstancias no llegaron a ser directores o no llegaron a tener la influencia, pero que saben mucho. Y mucho más quizás que el director. Entonces, en el marketing online,
si tú te pones a ver, también hay muchos de esos microinfluencers, que es donde yo me quiero detener, ¿no? A seguir ayudándolos, a seguir dándole más apoyo para que hacerlos conocidos, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante. Yo te recomiendo que no te fijes mucho en la cantidad, fíjate más en la calidad. Afuera hay profesionales, afuera por decirlo, afuera hay profesionales que te respetan, que te comparten, que te ayudan, que aprendes de ellos sin nada a cambio, ¿verdad? Como también hay el otro tipo de marketing online o personas que trabajan en eso, que solamente se fijan, dame como es, y ahí ayudamos. Entonces, esa parte hay que tenerla bien claro. Los microinfluencers van a estar de moda en este año 2017 y van a seguir no de moda, sino van a resurgir. Entonces, yo te sugiero que a ellos también te enfoques. Te enfoques a ellos, ayúdalos a que sean más conocidos, ¿no? ¿A través de qué? Entrevistas, de un podcast, de un video, compartiendo su contenido. Ellos te van a compartir también. ¿Tú crees que los influencers que se manejan seguramente por algún otro tipo de moto o de motivación te van a prescribir o te van a compartir? A veces lo dudo. Entonces, por ahí viene el tema. Yo te sugiero que los microinfluencers, aquellas personas que saben mucho, y lo vuelvo a repetir, saben mucho más de los que están ahorita ganados en la fama, que se les sube el humo, que nunca la tuvieron, de repente ahora tienen su momento y pues ¿cómo voy a decir? Cometen el error de ya creer que la fama va a ser absoluta y por mucho tiempo. Entonces está bien para ellos, pero enfócate en aquellos que no les da mucha bola, saben bastante, muchísimo más que cualquiera, que no tienen la oportunidad. Entonces yo no estoy tratando de sugerir que no se sigan a los influencers por obvios motivos, sino que te enfoques también en los microinfluencers, en aquellas personas que no son conocidas por A o por B motivos. Ellos tienen un gran potencial, un gran conocimiento para compartir con toda tu red, contigo mismo, inclusive con el mismo influencer, ¿no? Y él también va a aprender de ti. Ese es algo que yo quería, un podcast que lo tenía acá en borrador. Y nada, quería compartir eso contigo. Recuerda, no te guíes por la cantidad de seguidores, ¿ok? No te guíes por una cuenta verificada. No te guíes porque escribe bonito una webpage. Guíate por lo que la persona sabe. No necesariamente lo que tú ves en las pantallas de la computadora. Muchas veces es cierto. Afuera hay, como digo afuera, en el otro lado hay gente que sabe muchísimo. Y a esa gente hay que ayudarla a que salga a flote. ¿Ok? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.